pero vamos a repasar uno de estos principios. Y estoy seguro que a alguna mujer aquí en su sermón de boda le leyeron estos textos. Quizá a alguno de ustedes le ha pasado. Vamos a leerlo nuevamente de corrido. Lo voy a leer yo, ustedes van a seguir la lectura. Dice en Efesios 5 del 21 en adelante, dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera así, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. La primera palabra clave en este texto es la palabra someteos. Es una palabra que cuando uno la lee así, como la leímos ahora, cortada, olvidamos a qué es lo que se está refiriendo. Puesto que este texto tiene un antes y un después, cuando uno lo lee de corrido, todo el libro, se da cuenta dónde está ubicado estas palabras. El apóstol Pablo le dedica más de 20 versículos al sometimiento. Porque luego de hablar del sometimiento matrimonial, habla del sometimiento a los hijos, de los hijos hacia los padres, y también en el trabajo. ¿Y por qué le dedica tanto esto el apóstol Pablo? Él comienza diciendo en el versículo 18 que el sometimiento es una señal de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. El sometimiento es una señal de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, si usted ve a alguien que es muy rebelde y que siempre está luchando en muchos aspectos, aunque él levante los brazos en la congregación, aunque ore muy lindo, e inclusive aunque predique muy bien, si usted se fija de que siempre está luchando en cuanto al sometimiento, no es una persona llena del Espíritu. Porque la Escritura dice que es una señal de ser lleno del Espíritu. ¿Dónde dice eso? Leamos desde el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y uno se preguntará: ¿y cómo? El apóstol Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, la gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí el sometimiento empieza el apóstol Pablo a desarrollar qué es lo que significa sometimiento. O sea, para ser lleno del Espíritu hay que ser sometido. Mire, qué interesante, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de la llenura del Espíritu, hablamos de otras cosas, de la oración, de la meditación, de la lectura de la palabra, pero no hablamos nunca del sometimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo le dedica muchos versículos y dice: esta es señal de que una persona es llena del Espíritu. No estoy diciendo que es la única señal, sino que es señal. ¿Pero en qué áreas? Vamos a la primera área, la familiar. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Es el único versículo que yo me sé en griego. Por eso cuando lo digo no es que yo me manejo, puedo leer griego, pero este versículo ya me lo sé tan bien que pareciera un erudito. Y dice así el versículo en griego, es muy importante, dice: hipotasomenois alelois en fogo Christoi. ¿Aquí hablo en lengua? Hipotasomenois, algunos dicen hipopótamo, ¿no? No. Hipotasomenois. Hipo
es una preposición que significa estar debajo de. Y la terminación somenoi, hipotasomenoi, está escrita en voz pasiva, o sea, en voz media. ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, el apóstol Pablo no utiliza una palabra en imperativo aquí. No dice, tienes que someterte. Dice, someteos. En voz media. ¿Qué significa voz media? Voz media significa, puedo explicarlo con un ejemplo. Hermano Juan, ¿cuándo se bautizó usted? Hace unos 10 años se bautizó. Bueno, usted no se bautizó hace unos 10 años. A usted lo bautizaron hace unos 10 años. Exactamente. Eso es hablar en voz media. Decir algo como queriendo decir, yo hice la acción y recibí el resultado de esa acción. Como que yo me hubiese bautizado. Voz media es hacer algo y recibir el resultado de ese algo. Entonces el sometimiento, el apóstol Pablo, esta palabra es clave, dice que es unos a otros, alelois. Es, en voz media, es voluntario. El sometimiento es voluntario y en el temor, dice, de Cristo. Su versión Reina Valera dice Dios, pero la palabra en griego dice Christos. Y usted sabe que hoy día, que se levantan muchos dioses, es mejor especificar a qué me estoy refiriendo. O sea, una traducción más feliz dirá Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Por lo tanto, el sometimiento es voluntario, y es con el filtro de Cristo. Y es con el filtro de Cristo. O sea, no es a ciega, no es imperativo, es voluntario y con el filtro de Cristo. Me explico. Puede que alguien, como por ejemplo en el trabajo, le mande a robar. Usted debe someterse a las autoridades, pero el filtro es Cristo. Y Cristo le dice que no se debe robar. Entonces usted ahí pone el freno. En un matrimonio, ambos pueden estar de acuerdo y someterse el uno a otro, pero pueden estar de acuerdo en una maldad, como por ejemplo vender a su hijo. En algunas culturas lo hacen. Bueno, el sometimiento ahí es con el filtro de Cristo, de los principios de los valores de Cristo. Entonces esta palabra que es clave, hipotasómenes ailelois en fobo Christois, someteos unos a otros en el temor de Cristo, el apóstol Pablo la usa para los siguientes versículos. Vamos a hablar a las esposas, a las mujeres casadas. Dice, las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero ¿sabe qué? En el griego no aparece la palabra sujeta o sometida. El texto original dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Así. Y de las 32 versiones que revisé, solamente una conservó la literalidad de la escritura, que en este caso sirve mucho. Solo una versión respetó lo que el autor quiso decir. Dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo no es que quiera ahorrarse palabras, porque el apóstol Pablo, cuando habla de la relación Cristo a la iglesia, pone ahí la palabra someterse, sujetarse. Luego, cuando habla de la relación padre-hijo, pone la palabra sujetarse, someterse. Cuando habla de la relación empleado y patrón, pone la palabra. Pero cuando habla de la relación esposo y esposa, no la pone. No la pone. Y es porque el apóstol Pablo ha querido disminuir una primicia que se venía dando. Estos textos están incluidos en los códigos del hogar. Y algo que era normal en la cultura en los tiempos de Cristo era que la mujer tenía que someterse en todo a su esposo. Es un sometimiento a ciega. Y el apóstol Pablo dice, no. Parecía, uno cuando lee estos textos en nuestra cultura parecían machistas, ¿cierto? Parecían machistas, pero el apóstol Pablo no es machista. E inclusive está dignificando a la mujer. Está suavizando algo que se daba por hecho. La mujer debe estar sometida en todo. Es más, el marido puede hacer con ella lo que quiera. Si le queda mala la comida, dice un sector judío, puede darle carta de divorcio. ¿Cuántos no estarían divorciados hoy en día? ¿Cierto?
No, pues digo yo cuando aprende a cocinar a mujer, ¿no? No, porque mi esposa cocina muy rico. Ahora, ¿sí? Ahora. El apóstol Pablo está disminuyendo algo. ¿Pero qué le recuerda a las mujeres? Algo que para ellas era normal. Dice, respete a su marido. El texto dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es lo que hacen los traductores? ¿Están mintiendo? No. Los traductores no traducen palabra por palabra. Si usted leyera una traducción literal, no entendería lo que dice la Escritura. Sí, porque hay traducciones así. No se entiende. Es como si hablara yo, tú, ser, someter. Así. Entonces los traductores traducen conceptos, ideas. Por eso se toman del versículo anterior. Se toman del versículo anterior. Lo que pasa es que no todos los pastores recuerdan esto. O no todos los pastores investigan realmente qué quería decir el autor. Y está diciendo entonces a la esposa, amada hermana, usted debe someterse por amor. Someterse voluntariamente porque usted ama a su esposo. Voluntariamente. Pero también tenga cuidado. Teniendo los principios de Cristo. No se vaya a someter en algo que no corresponde. No vaya a ser partícipe de algo que no corresponde. El temor de Cristo. ¿Ven? Además, bueno, las mujeres respetan a sus maridos. Pero quisiera decir algo más. Dice, pero pastor, el texto dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y una cabeza manda. Eso me diría, ¿cierto? La cabeza manda, ¿no? En español sí. Usted busca cabeza en los diccionarios y es signo de autoridad. Pero la palabra no fue escrita en español, sino que fue escrita en griego. Y las 25 acepciones que tiene la palabra kefalé, cabeza, ninguna es signo de autoridad. La que más se parece, la que más le vendría al texto, sería un signo de origen. Dice, así como el varón es origen de la mujer, así como Cristo es origen de la iglesia, el varón es origen de la mujer. Pero no signo de autoridad. Porque ya sabemos que en el Génesis, el Señor le dio mandamiento a ambos, que fructificaran, habló en plural, y que se multiplicaran, no singular. ¿Se fijan? Y antes del pecado, estaba en igualdad de condiciones ante Dios. Antes del pecado. Es el pecado lo que hizo de que el varón estuviera jerárquicamente sobre la mujer. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gálatas 3:28 dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, gentil, cierto, ni pagano, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. En Cristo somos todos iguales. El hombre del sacerdote del hogar. Y no que creemos en el sacerdocio universal. La mujer también es sacerdote del hogar. Sacerdote quiere decir intercesor entre Dios y los hombres. Y la mujer también debe cumplir esa función. Puesto que el matrimonio es una tarea de dos. Entre los dos se construye el matrimonio. Y hay que negociar, hay que saber negociar, ¿cierto? Es una institución divina. Pero aquellos que llevan 30 años, 40 años, me podrán afirmar esto, ¿no? Que el matrimonio hay que saber negociar. Ponerse de acuerdo. ¿Cierto que a veces es difícil ponerse de acuerdo? ¿Cierto que a veces cuesta un poquito? Y tiende el carácter más... se podría decir un carácter más fuerte, no sé cómo decir la palabra, tiende a dominar. Pero eso no necesariamente es la voluntad de Dios. Las casadas respeten a sus maridos. Algo muy práctico hoy en día, si bien se ha buscado un equilibrio, pareciera ser que ese equilibrio nuevamente se quiere desequilibrar, ahora para el otro lado. Y el movimiento feminista está intentando de seguir influenciando, puesto que ellas influenciaron primero para que las mujeres tuviesen igualdad de condiciones. Pero siguen ejerciendo presión. Y puede ser a través de las tallas. Como por ejemplo, que una mujer muestre delante de todos que ella manda a su marido. Cuidado. Querer decir, oye, Lucho, anda a la feria. Así como... Y que todos la escuchen, ¿ah? Y que la escuchen. Oye, ya pues ver a los niños. Y que todos estén mirando. Hacerlo como talla, pero que todos se den cuenta que ella manda. Cuidado.
¿No vamos a irnos al otro extremo? ¿No vamos a cometer pecado ahora para el otro lado? ¿No vamos a irnos al otro extremo? Cuidado. La mujer respete a su marido. Sométase voluntariamente, porque le ama en el temor de Cristo. Hay unos documentos que andan en Facebook del año 1950 y tanto, donde dice artículos que escribían periodistas que la mujer debía hacer feliz a su marido, ¿cierto?, haciendo todas las cosas de la casa. Coloca 12 artículos, debe hacer todas las cosas de la casa. Y cuando su marido vaya a llegar, 5 minutos antes, ella pare, descanse, se pinte, se arregle y reciba a su marido linda. Y que no haya ruido, que ya haya hecho acostar a los niños para que no molesten al esposo. Y que le tenga la comida servida, todo mantel tendido. Ahí están dándose de la mano, por así. Y que le tenga toda la ropa planchadita. Ah, y dice ahí el texto: nunca le haga enojar. Parecieran arcaicos, pero en muchas congregaciones muchos creen eso. Y yo no estoy diciendo de que todo es malo, sino que por amor se pueden hacer muchas cosas. Uno por amor hace de todo. Uno por amor se niega. El apóstol Pablo apenas le dedica 4 versículos a la mujer. Y le suaviza algo que ellas tenían que dar por sentado, someterse. Pero les suaviza y dice: no, voluntariamente y en el temor de Cristo. No, ustedes, mujeres, respeten a sus maridos. Nada más que eso les pido. Ojalá podamos llevarlo a cabo, ¿cierto, hermanas? Respetar a su esposo. No retarlos delante de otros. Si va a tener alguna diferencia, que sea en privado, en la intimidad, ¿cierto? No mostrando que usted manda. Como dice, no, bueno, las mujeres administran bien, ellas mandan en la casa, y yo mando fuera de la casa. ¿Por qué hacer esa diferencia? Si ambos son sacerdotes del hogar, ambos son los que deben guiar el hogar, ambos son los que deben criar a los hijos. Muchos varones en los tiempos antiguos se perdieron la bendición de ser partícipes de la crianza de sus hijos, porque se nos enseñó que la mujer debía criarlos y el varón debía traer solamente el sustento al hogar. Así salieron esposos quizás soberbios, quizás autosuficientes, muchos de ellos infieles, no estaban en la casa, nunca hacían lo que querían y la mujer tenía que respetar. Yo escuché de muchas mujeres adultas diciendo: pero si el varón tiene sus necesidades, pues, recibiendo y aceptando la infidelidad. Pero si yo soy su esposa, o si su hijo había sido infiel con su nuera, pero si el varón tiene su necesidad, hay que dejarlo, ¿sí? ¿Para qué le mete tanto color? Eso es un pensamiento pecaminoso. Es un pensamiento pecaminoso y no es la voluntad de Dios. Dios respeta a la mujer. Jesús volvió a dignificar a la mujer. No sé en qué tiempo, desde los tiempos de Jesús hasta ahora, se volvió a corromper. En otras culturas la mujer está muy por debajo del varón. No le han hecho caso a Cristo. Cristo fue sustentado económicamente por las mujeres. La mujer de Chuza, lo más probable que ella haya sido una aristócrata con mucho dinero y ayudaba al sostenimiento de Jesús, de su ministerio. Vamos entonces a los varones. ¿Estamos de acuerdo, hermana, a respetar a su esposo? No dejarlo en ridículo, ¿verdad? No, las tallitas a veces pueden servir, pero a veces cuando se repite, algo quieren decir. Así que tenga cuidado con eso. Obedézcale, o hágale cariñito, regalonero, pero a su propia voluntad, no obligada. Y si usted quiere, le plancha la ropa, le plancha los calcetines, le plancha lo que sea, pero por propia voluntad. Usted quiere, le cocina por amor, porque tiene que comer, ¿ya? Y con amor. Así la comida queda rica, ¿cierto? Maridos, esto es algo que no estaba en los contratos matrimoniales de los tiempos de Jesús. El esposo no estaba obligado a amar a su esposa. Hoy en día usted ve en la libreta, es así, ¿cierto? Amar, respetarse, y aparece en ese compromiso, ¿cierto?, la libreta del matrimonio civil. Dice que hay que amar. Y es interesante porque, claro, en los tiempos de Jesús, o todavía hoy en muchas culturas,
son los papás los que hacen los compromisos matrimoniales. Son los papás los que hacen los compromisos matrimoniales. ¿Qué tienes que escoger tú? No, yo te voy a escoger, tú te vas a casar con este y este otro, ¿cierto? En algunas culturas es así, en la cultura de los tiempos de Jesús era así, en la cultura judía. Y hasta cierta edad la mujer inclusive no tenía nada que decir. A los 12 años el papá podía darle en casamiento y ella no tenía nada que decir. A los 12 años y medio la mujer ya podía decir algo, si le gustaba o no le gustaba. Pero igual el papá podía darle el matrimonio. Y hay algunos que tienen ese pensamiento hoy en día. Ora a Dios para que te dé, ¿cierto?, el esposo o la esposa idónea. Es el mismo pensamiento de los tiempos de Jesús. Que el papá escoja con quién te vas a casar. ¿Y dónde está la libertad? La libertad de escoger, la libertad de equivocarse. Es verdad que hay que pedirle dirección a Dios, sí, ninguna duda. Pero que Él escoja, es uno el que escoge. Es uno el que decide. Dios, Yasna, no tiene a nadie para tu vida. Tú tienes que escoger. La voluntad de Dios es que tú escojas a alguien que te ame, que tú le ames, y que ustedes dos puedan amarle a Él. Esa es la voluntad de Dios. Que los dos le amen a Él. Esa es la voluntad. Ya verás si tú te equivocas o no te equivocas. Pero ese es el principio bíblico. Varones, amar a sus mujeres. Amar, aquí utiliza la palabra agapao. Agapao significa dar todo sin esperar recibir nada a cambio. Hacer todo sin esperar recibir nada a cambio. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dijo, no, yo soy cabeza de la iglesia, yo la mando. Cristo dio su vida por la iglesia. Y es así como los esposos deben amar a sus mujeres. Dar todo, dar la vida por ellas. Amén. Inclusive haciendo actos heroicos. Algunos varones lo han hecho, ¿cierto, hermano Francisco? Ahí, resistiendo a todos los miedos, los temores. Dar todo por ella. Dar todo por la persona que hemos decidido envejecer juntos. Hay muchas películas interesantes y que dan ganas de llorar. Una de ellas, ayer estaba viendo mi esposa una película donde un caballero le contaba la historia a su esposa y que ella tenía Alzheimer progresivo. Y ella se olvidaba de quién era él. Y él le contó una historia muy linda. ¿Cómo? ¿Así se llamaba o no? Yeah. Y la esposa se olvidaba de él. Y termina triste la película. Pero él seguía ahí. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Si bien hoy en día se puede decir, inclusive hasta basado bíblicamente, o no sé si basado bíblicamente, pero muy pastoreado, que algún varón o alguna mujer pudiese divorciarse de su esposa, si ella sufre esquizofrenia, si se vuelve loca, pudiese dejarla para que él no enfermarse. La Escritura habla más agapadamente. Y hay personas no cristianas que inclusive han llevado a cabo eso. Aún en la demencia han seguido ahí. Han seguido estar al lado de su esposa. En la dificultad, en la enfermedad, mujeres o varones que han quedado inválidos. Y el otro ha seguido ahí al lado. Envejecer juntitos. Y echarse de menos. Y regalonearse. ¿Has visto a viejitos cuidarse? Que son tiernos, ¿cierto? Ya, viejita, yo te voy a servir el té. Empieza como a las 4 de la tarde. Como a las 6. Empiezan a tomar once. Pero qué lindo. Los matrimonios que llevan mucho tiempo pueden enseñarnos mucho a través de esto. Del cuidarse. Varones. Si usted ha sido muy bruto, digamos así, con su esposa, arrepiéntase y no lo haga más. Si usted es muy tosco, su esposa es una flor y debe hablarle con suavidad. No quiero escuchar a alguien, ya vamos, vieja. Qué feo eso. En el templo o en cualquier parte vamos a visitar a alguien, ya vamos. No es un perro, es su esposa. Y debe tratarla con suavidad.
Debe cuidarla, debe respetarla, debe hablarle con cariño. ¿Cómo le dice usted a esa esposa? Amorcito, yo así le digo, amorcito, mi vida, guachito, chanchito, honor, con cariño, con amor, porque así nos trata Cristo a nosotros. ¿Cuánta paciencia nos tiene Jesús a nosotros, a su iglesia? Dice, para presentarla sin mancha, pura. Imagínese un varón cuando empieza a ejercer violencia psicológica sobre su esposa. No hay solamente violencia física, sino violencia psicológica. La mujer empieza a ser disminuida y ya ni se atreve a decirle algo a su esposa. No, que no se va a enojar. Cuidado cuando... Y es alerta. Hoy va a llegar mi esposo. Uy, ya toca cayendo, ya. Hoy, la oncerita, hoy no tengo el almuerzo. Cuidado. Mujeres, ustedes estarían estarían recibiendo violencia psicológica porque le tienen miedo a su esposo si no han alcanzado a hacer la comida o a la 11. Cuidado varones con el... Bueno, ¿y todavía no está lista la 11? Cuidado. Tratarla con amor, con respeto, con suavidad. Y esto es algo que lo tenemos que ir aprendiendo. No se aprende de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Hay que empezar en algún momento. Me han pasado los varones. Yo fui criado machista y me ha costado ir superándome, ir obedeciendo la Escritura. Este es un proceso. Cuando leo estos textos, el Señor me amonesta y me llega a dar en la guata. Bueno, ¿y todavía no están bañados los cabros? Y me pongo choro. Y después regalo. ¿Cómo? ¿Y no lo podías bañar tú? Me dice mi esposa. También es tu hijo. Y yo disfruto compartiendo con mis niños. No se pierdan esa bendición, varones. Bueno, algunos que ya han criado, ya cierto, no los van a bañar, pero aprovechen las oportunidades que se les está dando a través de la Escritura. Quiere que su matrimonio no solamente dure harto, sino que sea feliz, donde ambos se sientan realizados. Hágale caso a la palabra. Trata a su esposa con amor, con cuidado. Defiéndala cuando tiene que defenderla. Sí, si hay algún desubicado que le tira piropo, bueno, yo le autorizo, aunque me esté equivocando, tira esa llora y ¿qué te pasó? Cuídela, protéjala. Que ella se sienta protegida, algo que yo tuve que ir aprendiendo. Y cuento esta experiencia. No es que sea autorreferente, sino que yo he ido aprendiendo de mis errores. Recuerdo cuando estábamos pololeando con mi esposa y yo me enteré después, y con justa razón, nos quedamos de juntar en la esquina de un cerro, cerca de la casa de mis suegros. Y yo le dije, no, que mejor fuera a la iglesia. Y yo me enteré después que mi suegro me dijo, bueno, ¿y por qué no te vino a buscar? Claro, eran las 8 o 9 de la noche y estaba oscuro. Y no era muy tranquilito por ahí. Algo que tengo que ir aprendiendo, ¿no? Ahora la tengo cortita, la voy a buscar y la voy a dejar al trabajo cuando puedo. Sentido de protección. Varón, que su esposa sienta eso de... no importa dónde vaya, mi esposo me protege, me cuida. En el aspecto físico, psicológico. Yo les invito a que seamos obedientes a la Escritura y cuidemos a la mujer idónea. No idónea, sino idónea. Esa mujer que Dios nos ha permitido tener a nuestro lado. ¿Cierto? Que en forma figurativa ha salido de nuestra costilla a estar debajo de nuestro brazo, para protegerla aquí al lado del corazón. Amarla como a nosotros mismos. Si usted la trata mal, quiere decir que usted no se ama. Porque cuando usted se unió a su mujer, ha pasado a ser una sola carne. Amén. Una sola carne. Si usted le habla golpeado, usted se está hablando golpeado. Usted no se quiere. Usted se trata mal. Cuidado. Que el Señor nos ayude a amar a nuestra esposa
como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado como iglesia. Este año estaremos hablando todo el año sobre la familia y en muchos temas, muchos aspectos. Pero que vayan quedando estas cosas claras. No las vamos a aprender de la noche a la mañana, pero tenemos que comenzar en algún momento. Yo sé que aquí hay varones que cuidan mucho a su esposa. Pero hay varones que se han enojado conmigo porque les he dicho esto. Y yo prefiero que si hoy algún varón no sabía esto y se enoja conmigo hoy en día, que se enoje conmigo. Pero que cambie de actitud y trate bien a su esposa. Que se avergüence, que le pida perdón a Dios. Pero que empiece a tratar a su esposa como una flor, con delicadeza. Sin palabras bruscas. Esas palabras fuertes no pueden estar en nuestra boca. Nosotros somos hijos de Dios. Y de una fuente no puede salir agua amarga. No pueden salir palabras, groserías. No pueden salir humillaciones. Tienen que salir solamente palabras de bendición. ¿Y qué mejor que hacia nuestra persona? Nuestro otro yo. Aquella que va a envejecer con nosotros. Dice el Antiguo Testamento, dice que Adán le dijo, esta es Isha, porque del Ish fue tomada. Es mi otro yo. Una traducción más literal, Reina Valera dice, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si yo le digo palabras feas, me estoy tratando mal a mí. No puede ser así. Que el Señor nos ayude a tener matrimonios felices y duraderos. Ese es el ejemplo que debemos darle a nuestra sociedad. No solo duraderos, sino también felices, en plenitud, porque Cristo habita en nuestros hogares, donde ambos sean personas desarrolladas, donde ambos se sientan desarrollados, felices con lo que hacen, felices con lo que son, porque han construido su matrimonio centrados en Cristo, centrados en su palabra. Puede que haya mujeres, sí, cómo no, que se sientan felices siendo dueñas de casa. Y créanme que es mucha pena. Bien, si se siente realizada, si se siente feliz, ¿sí? Y así han construido su matrimonio, siga así. Y van a permanecer muchos años. Yo recuerdo una hermanita en Graneros que ella a los varones los cuidaba mucho. Yo cuando tomábamos 11, pastor, y me revolvía hasta el café. No, pero hermana, si yo puedo... No, pastor, no se preocupe. E inclusive me lavaban la ropa cuando era soltero. Toda la ropa. Pero ella era feliz así. A los varones fue criada así. Y ella se sentía realizada así. Y a su esposo le hacía todo. No puedo decirle que no sea voluntad de Dios. Sí puedo decirle de que está en la Escritura. Y de que si ella se siente feliz así, vale. Se siente... es bien. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida familiar sea sana, sea buena, sea con palabras de amor.